vamos a exponer sobre las transformaciones lineales. Mi equipo es López Enriquez Jonathan, que no está presente, no ha llegado, mi compañero Reyes Maldonado Ricardo y su servidor Salazar Moreno Axel. Pásame la representación matricial de una transformación lineal y 5.4 aplicaciones de las transformaciones lineales, reflexión, dilatación, concentración y rotación. Nada más vamos a exponer dos subtemas del tema 5. ¿Qué es una representación matricial de una transformación lineal? Una transformación lineal es una función entre dos espacios vectoriales que preserva las operaciones básicas del álgebra lineal, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. En palabras simples, es una regla que toma un vector de un espacio y lo transforma en otro vector, sin romper la estructura lineal. Transformación álgebra lineal. Las transformaciones son funciones que toman un vector V del espacio vectorial y V lo convierte en otro vector W que pertenece a un espacio vectorial distinto. W es decir, T por vector. V igual a W, vector. Una transformación lineal puede tener una infinidad de efectos distintos sobre un vector. Entre efectos más comunes que producen las transformaciones lineales sobre los vectores tenemos las expansiones, contracciones, reflexiones, proyecciones y rotaciones, aunque son frecuentes las transformaciones lineales que implican una combinación de los efectos anteriores. En esta ecuación se muestran las transformaciones de una reflexión respecto al eje Y. En este caso, la transformación gráficamente funciona como un espejo que refleja los vectores teniendo como eje de simetría al eje Y. Además, las transformaciones lineales no necesariamente toman y generan vectores de la misma dimensión como en la ecuación anterior, sino que pueden tomar un vector de cualquier dimensión y transformarlo en un vector con dimensión distinta. Podemos interpretar a un sistema de ecuaciones lineales con representación matricial AX igual a B como una función que toma un vector X de productos y lo convierte en un vector B de materias primas requeridas para generar dichos productos. Al resolver la ecuación matricial para X estaríamos determinando la cantidad de productos generados a través de un proceso empleando una cierta cantidad de materia prima B. Lo anterior es una interpretación del uso práctico que pueden tener las transformaciones. Conceptos teóricos matemáticos. Casi todo este mapa mental está fundamentado en el concepto matemático. El núcleo de Kernel, la proyección de la imagen y el teorema del rango de nulidad. Ahora, en aplicaciones de transformaciones lineales, la transformación lineal, tanto lineal, no lineal, los tipos de transformaciones geométricas, la reflexión, dilatación, rotación, su representación por las matrices, donde tenemos una matriz 2x2, en un lado tenemos 1, 0, 0, 1. Al hacer el espejo, el eje que se va a transformar, el 1 se vuelve menos 1, representando la inversión de los valores, el eje X, el eje Y, como pasa menos X, Y. Sus aplicaciones prácticas, trabajos de software, trabajos de ingeniería, cómo se dimensiona todo el tema de esas transformaciones, análisis de figuras, análisis de planos cartesianos y principalmente cómo permite esto aplicar una resolución de problemas. Y eso sería todo. Ahora, por otra parte, vamos a hacer un video. El dominio viene siendo el
valores que van a entrar en la función. En este caso serían los valores que va a tomar x. Y el contradominio son los valores que arroja la función cuando entran valores de x, es decir, los valores f de x. Ahora, debemos relacionar esto con las transformaciones lineales. En una función va a ser lo que se llama en álgebra lineal como una transformación. Ahora, en el caso del dominio y del contradominio, el dominio lo vamos a llamar v y al contradominio lo vamos a llamar w. Y estos dos conjuntos los llamamos espacios vectoriales. Esto nos sugiere que se trata de vectores. Precisamente por ello, en una transformación no entran valores, por decir, como números, como tal, sino que lo que va a entrar a lo que es la función o la transformación va a ser un vector. Y esto es lo que me va a arrojar esto va a ser también otro vector diferente y único. Entonces, bueno, de manera general, esto es lo que significa una transformación lineal. Ahora bien, yo puedo tener vectores, por ejemplo, en R2, es decir, vectores en el plano, que tienen dos componentes. Recordemos que un vector lo podemos expresar como una matriz. En este caso tendríamos esta matriz columna con componentes x1 y y1, es decir, un vector que está en el plano. Y al yo introducirlo a mi función o al yo transformar este vector, puedo obtener un vector igual en el plano, es decir, en R2, y de igual forma va a tener dos componentes, pero estos componentes serían diferentes. Ahora bien, se puede presentar el caso en que yo tenga un vector en R2 y cuando entre a mi función o cuando yo transforme este vector, me puede arrojar un vector que no esté en el plano, es decir, que esté en el espacio, que tenga tres componentes, por ejemplo, y2, y2 y z. O puede surgir al revés, por ejemplo, yo puedo tener un vector en R3, es decir, tener un vector en el espacio, con tres componentes, y al yo transformar este vector, puedo generar un vector que tenga solamente dos componentes. En realidad podemos hacer una transformación de un lugar a otro, es decir, del espacio al plano, del plano al espacio, o con diferentes cantidades de componentes. Muy bien, ¿qué más tenemos que saber? Ok, algo que debemos tener en cuenta es que no todas las transformaciones son lineales, es decir, existen transformaciones de otros tipos, pero en este caso nos vamos a concentrar en las lineales. ¿Cómo saber si lo que tenemos es una transformación lineal? Bueno, se deben cumplir ciertas condiciones. La primera condición es la siguiente, que T de U más V tiene que ser igual a T de U más T de V. T viene representando una transformación. U y V son vectores. Por ejemplo, yo puedo tener que el vector U es x1, y1 con componentes x1, y1 y V con componentes x2, y2. Entonces, si yo sumo estos dos vectores y los transformo, es lo mismo que si yo sumara, primeramente si yo transformara U y después transformo V y ambos los sumo. Esto se tiene que cumplir para que sea una transformación lineal. Por ejemplo, si yo sumo U más V, recordemos que la suma de vectores se hace término a término, es decir, sumo las componentes en X, me daría X1 más X2, y sumo las componentes en Y, sería Y1 más Y2. Entonces, este nuevo vector que yo obtengo es el vector suma, en el cual representa lo que es U y V. No utilizo valores como tal, es decir, no le doy valores a X1, a Y1 o al Y2 y Y2, porque para comprobar una transformación lineal tengo que usar vectores genéricos, no puedo usar vectores particulares. Por lo tanto, el vector que yo obtengo al sumar U más V, pues es un vector que también es, en este caso, genérico, y por eso no tiene valores como tal, por eso queda expresado como una suma. Entonces, este vector que yo obtuve, el vector suma, si yo lo transformo, que es lo que me está indicando aquí, si yo transformo este vector, el resultado que yo obtenga tiene que ser lo mismo que si yo hubiera hecho el procedimiento por separado. Es decir, si yo hubiera transformado primero U, el vector U, y le sumara el vector V también transformado. Esto lo vamos a comprobar mediante un ejemplo para que quede más claro. Ahora, la segunda condición que se debe cumplir es la siguiente. Si yo tengo, en este caso, V, que es un vector
y lo multiplico por alfa, que alfa es un escalar, que no es obra lineal, no es un escalar, es un número. Si yo llevo a cabo esta multiplicación y el resultado lo transformo, es lo mismo que si yo primero transformo el vector v solito y después lo multiplico por alfa. Eso me dice esta condición que debo cumplir. Así que vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos el siguiente ejemplo, que es una transformación de R2 a R3 y que está definida por esta transformación que tenemos de este lado. Bueno, se tienen que cumplir estas dos condiciones que ya mencionábamos, así que vamos a trabajar primero con la número 1. Ok, entonces nosotros tenemos que nos están dando vectores que están en R2, es decir, que tienen dos componentes porque están en el plano, y con la transformación que vamos a hacer, les vamos a llevar a tener tres componentes, es decir, van a ser vectores o van a generar un vector que esté en el espacio. ¿Cómo saber si esta transformación que tenemos aquí va a ser lineal? Bueno, vamos a comprobarlo. Entonces, como tenemos nosotros vectores en R2, vamos a tener el vector U y el vector V y van a tener dos componentes cada uno de estos vectores. Lo primero que vamos a hacer va a ser T de U más V. Para ello, yo primero tengo que sumar el vector U más el vector V y me quedaría de esta forma, como X1 más X2 y Y1 más Y2, como mencionábamos anteriormente. Ok, entonces voy a transformar T de U más V, que esto va a ser igual a T del vector suma que ya obtuve. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo que tomar a lo que yo quiero llegar. En este caso yo quiero llegar a un vector de tres componentes, o eso significa esta transformación, así que lo voy a escribir aquí, pero voy a dejar en blanco los lugares en donde corresponde la X y la Y respectivamente. Esto lo voy a hacer con el fin de ir incluyendo cada componente de mi vector que tiene dos componentes. Es decir, primero tenemos X, entonces voy a sustituir la componente en X, que sería X1 más X2 y lo sustituyo. Ahora tomo lo que sería Y y también voy a sustituir la componente Y, que en este caso sería Y1 más Y2, que quedaría de esta forma. Hago lo mismo para esta X, sería X1 más X2 y lo sustituyo. Y tomo lo que sería Y, que en este caso sería la componente Y1 más Y2 y lo voy sustituyendo. Y hago lo mismo para esta Y. Esta Y, viene siendo lo que sería la componente Y de mi vector suma, sería Y1 más Y2 y lo sustituyo. Muy bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, esta primer componente que yo tengo, en realidad lo vamos a hacer con todos, vamos a empezar con la primera, lo voy a reordenar. Primero voy a escribir las componentes que tengan índice 1, las variables que índice 1 y las trayectorias que tengan índice 2. Quedaría de esta forma: X1 más Y1 más X2 más Y2. Nada más reordené las variables de acuerdo al índice. Hago lo mismo para la segunda componente, nada más que aquí este menos que me va a afectar a ambas y, entonces me quedaría de esta forma: X1, que es esta variable de aquí, menos Y1, porque este menos afecta a la Y, y luego tendría X2, que es este que está aquí, y luego tendría menos Y2, el menos también afecta a la Y2, y ya los ordené de acuerdo a este índice. Y hago lo mismo para la última componente, en este caso solo voy a multiplicar y ya quedan ordenadas estas dos variables. Muy bien, esto que nosotros obtuvimos ya es el vector transformado, es decir, nosotros partimos de un vector que tenía dos componentes, esta era la primera componente y esta la segunda, y nos generó un vector que tiene tres componentes. Esto de color rojo es T de U más V. Ahora bien, la razón por la que ordenamos esto así es para que se vea lo siguiente: lo que está de color azul, que son los que tienen sus índices 1, y lo que está de color verde yo lo puedo separar. Como es una matriz, yo la puedo expresar como la suma de dos matrices, es decir, o como dos vectores: el vector que está de color azul y el vector que está de color rojo. Esto de aquí, de color azul, es T de U, y esto que está de color verde es T de V. Entonces vemos que la propiedad se cumple, que T de U más V es lo mismo que T de U más T de V. O sea que esto lo partimos para ver que sí se llega a tener T de U más T de V. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que esto que
está de azul y este que está de verde es de DU y este de V, bueno, tenemos que hacer esto mismo que nosotros hicimos aquí, de utilizar nuestra transformación, y lo vamos a ver de todos modos cada caso TDU y TDV para ver si llegamos a estos dos resultados. Entonces, tenemos nuestros vectores U y V, y nada más queremos comprobar que TDU sí es esto y TDV es esto de aquí. Entonces vamos a empezar con TDU. TDU quiere decir que vamos a transformar el vector U. Para ello tomamos lo que es nuestra transformación de x más y, x menos y z, y vamos a sustituir como hicimos en el caso de U más V. Sustituye los valores de las componentes de U, que sería x1 y y1 respectivamente. Pongo x1 porque aquí va la x, aquí va la y, pongo y1, aquí va la x sería x1 y aquí va la y pondría la componente x1, y1, perdón, y aquí va una y, entonces pondría y1. Muy bien, entonces como vemos, si yo transformo el vector U, pues si llego a esto que yo tenía en la diapositiva anterior. Si hacemos lo mismo para V, y yo transformo el vector V, también voy a obtener esto mismo que está aquí, haciendo este mismo procedimiento. Vemos por lo tanto que la propiedad entonces sí se cumple. ¿Qué es lo que hicimos? Digamos, vamos a verlo ahora de manera, con el ejemplo que ponemos al principio. Nosotros teníamos que esto de aquí es nuestra transformación, a la cual introducimos un vector y nos arrojó otro vector. Por ejemplo, cuando nosotros metimos el vector U, que es un vector de 2 componentes, nos arrojó un vector de 3 componentes, que es este nuevo vector. Lo mismo pasó cuando introducimos el vector V de 2 componentes. Al entrar a mi función o transformación, generó un vector de 3 componentes. Y cuando nosotros introducimos también el vector suma, cuando sumamos suma y V, nos dio un vector de 2 componentes, y al meterlo a la transformación, generó un vector que estaba en el espacio, es decir, de 3 componentes. Tenemos entonces que la primera propiedad se cumple con la primera condición, pero tenemos que ver si la otra también se cumple o no. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero vamos a tomar el vector V, este que vamos a estar utilizando, y vamos a llevar a cabo este producto de aquí, del escalar por el vector V. Cuando tenemos un escalar que multiplica un vector, sencillamente el resultado es ese mismo escalar multiplicando a cada componente del vector, que daría como alfa por x2 y alfa por y2. Ahora, si yo transformo este vector que nosotros tenemos aquí, lo que voy a hacer es que voy a sustituir, en este caso, nuevamente tengo aquí mi transformación, voy a sustituir los valores de cada componente. En X voy a poner lo que es la componente en X en mi vector, y en Y lo que sería el componente en Y, es decir, quedaría de esta forma. En X más Y, pues voy a poner lo que sería, esto es la componente en X, esto es la componente en Y, alfa x2 y alfa y2. Luego tenemos x menos y, esto sería alfa x2 menos alfa y2, y luego tenemos 3 veces y. Esto quiere decir que es 3 veces la componente en y, que es alfa y2. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. En este caso vamos a ir eliminando los paréntesis. Estos paréntesis solamente los pusimos con fines didácticos para ver lo que es el x y y, pero realmente ellos no están aplicando a nada. En el caso de la segunda componente me quedaría de esta forma, con signo negativo aquí, quitar los paréntesis, y en la última componente pues también queda algo similar. Entonces, esto que nosotros obtuvimos, este nuevo vector de 3 componentes, es el vector ya transformado, es decir, este que era de 2 componentes lo transformamos y nos generó un vector de 3 componentes. Ahora, es importante notar que esta expresión que tenemos aquí, este vector, yo lo puedo factorizar, es decir, a cada componente le puedo sacar un factor común, que en este caso es alfa, como se puede ver aquí. Esto se hace con el objetivo de que este alfa, que es el escalar, yo lo puedo sacar de este vector y puedo dejarlo como si estuviera multiplicando a mi vector, porque recordemos que si yo multiplico este escalar por este vector, sencillamente tendría que multiplicar por cada componente, que sería lo mismo que está acá. ¿Por qué se hace esto? Bueno, aquí se puede ver que esto que concluimos es como si fuera alfa por V,
Este que está aquí encerrado, este vector es el vector V transformado y está multiplicando alfa. Y esto provino de este paso anterior. Entonces vemos que esto que teníamos, que ya habíamos dicho que era T de alfa por V, es lo mismo que primero transformar el vector V y después multiplicarlo por alfa. Vemos entonces que estas dos funciones son equivalentes y por lo tanto la segunda condición también se está cumpliendo. Así que al cumplir ambas condiciones, la transformación que teníamos se dice que es una transformación lineal. Bueno, pues esto sería todo por este video. Si te gustó,